Buenos días. Eh, pues feliz año, todavía enero del 2025. Iniciando las sesiones de este año aquí del Hospital Ángeles del Pedregal, del Servicio de Dermatología. El día de hoy iniciamos con algo muy interesante e innovador. Vamos a tener una plática sobre tricogenética. Ya nos explicarán un poco sobre las técnicas de poder hacer un diagnóstico más preciso. Y para esto tenemos a un invitado, al licenciado en biotecnología genómica, Francisco Javier Cruz Arroyo, quien viene de parte del laboratorio Omicom a presentarnos esto, este nuevo pues, avance tecnológico. Muchísimas gracias, doctor. Bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y tomarse el tiempo pues de bajar aquí al auditorio. Y pues bueno, como lo comentaba ahorita la doctora, el día de hoy les queremos presentar pues un producto innovador que hemos desarrollado en Omicron Lab, que es una prueba genética que tiene el objetivo de ayudar en la consulta para brindar el tratamiento más preciso y personalizado a cada paciente. Lo que nosotros buscamos con la línea Domigenomics es que siempre llevemos, digamos, como la medicina al siguiente nivel, que tengan herramientas para darle precisión a cada paciente. Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy es tricogenética. Entonces, para comenzar, ¿sabían que aproximadamente 6 de cada 10 pacientes no metabolizan correctamente el minoxidil? El minoxidil sabemos que es el gold standard para tratamiento de la alopecia, eh, más en la alopecia androgénica. Entonces, el hecho de que 6 de cada 10 pacientes no logren metabolizar de la manera adecuada, ¿a qué nos referimos con esto? Dentro de esos 6 pueden haber pacientes que lo metabolicen más o menos. Ahorita vamos a ver esos términos un poquito más técnicos, pero pueden haber pacientes que lo metabolicen más o menos y pueden haber pacientes que de plano no lo metabolicen y lo que va a causar es que pues no le va a dar ningún efecto terapéutico deseado y además podemos tener efectos indeseados o adversos, ¿no? Entonces, esto es como la representación gráfica de los tres posibles escenarios que tenemos con los pacientes y esto aplica en la mayoría de los medicamentos que muchas veces se metabolizan, ¿no? Eh, Podemos no tener eficacia terapéutica, pero a lo mejor no pasa nada, o sea, simplemente no tener la eficacia terapéutica que buscamos. Sin embargo, podemos tener pacientes con eficacia terapéutica, pero aparte tienen efectos adversos o efectos secundarios. Esto puede ser cualquier tipo de efecto secundario, dolor de cabeza, náuseas, diarrea, vómito, o sea, cualquier tipo de efecto secundario. A lo mejor a veces pensamos que son mínimos o que es normal tener esos efectos secundarios adversos, pero no lo es. Todo es basado en el tipo de metabolismo que tiene el paciente para poder asimilar ese medicamento. Finalmente, tenemos el escenario que todo mundo quisiera, ¿no? Tanto ustedes como médicos como sus pacientes, que haya eficacia terapéutica sin efectos secundarios o adversos. Bueno, este es un resumen, digamos, de todos los factores genéticos que nosotros elegimos para la prueba de tricogenética. Sin embargo, se los voy a desglosar gen por gen, porque esta imagen está un poquito complicada, ¿no? Pero antes de comenzar con la parte genética, también el kit, nosotros lo que buscamos es ir más allá de solamente la genética. Lo que buscamos es que sea todo un panorama integral, algo general que no solamente pues sí, nos enfoquemos en el metabolismo de los fármacos como el minoxidil o la finasterida, ¿no? Lo que buscamos también es mejorar integralmente el bienestar del paciente en cuestión hormonal. ¿Por qué? Porque pues las hormonas, si no están en su balance idóneo o simplemente no están en el balance que deben de estar, pues van a haber muchos más síntomas, ¿no? No solamente la caída de cabello, vienen acompañados de bochornos, vienen acompañados de falta de sueño, vienen acompañados de dolores de cabeza, pérdida muscular. eh, Pueden haber muchos síntomas que nos estén
por ahí anunciando un desbalance hormonal. Y pues bueno, eso es lo que también nosotros revisamos a través de una cuantificación hormonal en saliva. Nosotros hacemos estas cuantificaciones en saliva porque es la hormona biodisponible. Mientras que a través de la sangre, se obtiene la hormona total, que está unida a proteínas, transportadores, etcétera. Entonces, digamos como que nos da un número un poco más inflado de lo que realmente está teniendo el efecto, ya sea deseado o indeseado en este paciente cada hormona, ¿no? Entonces, nosotros por eso hacemos la cuantificación en saliva y lo que buscamos en saliva es testosterona, di- bueno, la DHAS. Buscamos cortisol en 4 tomas a lo largo del día para ver cómo está esa curva de cortisol. También analizamos la progesterona y el estradiol. Finalmente, el tercer factor que nosotros consideramos bastante importante en al menos la alopecia androgénica es el exposoma, que lo que viene siendo es el estilo de vida. ¿Por qué el estilo de vida es importante? Bueno, porque hay muchos factores de nuestro día a día que a lo mejor pueden estar exacerbando esta caída de cabello, ¿no? Eh, Pueden ser por alimentos o exceso de químicos que estamos utilizando incluso para peinarnos o para decolorarnos el cabello. Todo eso obviamente sí tiene un impacto, si ya lo sumamos como un total, sí tiene un impacto en estar exacerbando esta caída de cabello. Y nosotros nos gusta verlo como que el exposoma o el estilo de vida puede ser o nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Entonces puede ser ese escaloncito que nos puede llevar a una mejor eficacia terapéutica, en el paciente, ¿no? Bueno, estos 3 factores en lo que derivó fue en el kit tricogenética integral, que de hecho lo pueden ver en sus mesas, es la caja del kit, por ahí lo pueden explorar, ver cómo son los tubos de toma de muestra, pueden explorar algunos de los instructivos que vienen, cómo viene la bolsa para colocarle los tubos, etcétera, ¿no? Por ahí les pusimos los dummies para que lo pudieran observar tangiblemente. Ahora, Ahora sí, vamos a entrar a todo el factor genético, desglosando gen por gen. Los andrógenos. Bueno, sabemos que en la alopecia androgénica precisamente es androgénica porque los andrógenos pues tienen una relevancia bastante grande en estos pacientes, ¿no? Entonces nosotros conocemos que la testosterona viaja en torrente sanguíneo a través de la enzima 5-alfa reductasa, se convierte en DHT. Pero ¿qué pasa con esta DHT? Lo que sucede es que a través o dentro de la célula de la papila dérmica existen los receptores de andrógenos, que es el gen de AR, que es receptor de andrógenos. Entonces, este DHT se pega al receptor de andrógenos. Entre más DHT haya, más se va a caer el cabello. Entonces, cuando nosotros tenemos una mutación en el gen AR, hay un aumento en la tasa de transcripción del gen. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber más receptores de andrógenos. Hay un aumento de la cantidad de receptores de andrógenos. Entonces, si hay un aumento en la cantidad de receptores, pues evidentemente va a haber más DHT que se pegue a esos receptores. Entonces, eso hace que también haya mayor caída de cabello. Ahora, la fase anágena. También en bastante literatura científica se ha visto que los pacientes con alopecia pues también cuentan con una fase anágena reducida. Entonces, nosotros lo que detectamos también a través de literatura es que el gen que se encarga de la fase anágena es el gen FGF5, que es un factor de crecimiento de fibroblastos. Aquí lo que sucede es que cuando está mutado, hay un acortamiento de la fase anágena. Entonces nosotros también lo que buscamos era cómo prolongar esta fase anágena. Y lo que encontramos es que este extracto de Clipta alba, digamos como que disminuye la actividad de FGF5, haciendo que se vuelva a prolongar un poco la fase anágena. Pero además, este extracto de Clipta alba actúa sobre otro factor de crecimiento de fibroblastos, que es el 7, el FGF7. Lo que hace es que acelera la transición de la fase telógena a la anágena. Entonces, hace un reinicio del crecimiento del cabello más rápido. Entonces, de hecho, la Eclipta alba, hay estudios comparativos con minoxidil 3% y 5% y ha tenido bastantes resultados comparables.
Ahora, el gold standard, ¿no? El minoxidil. Al inicio les comentaba que 6 de cada 10 pacientes no metabolizan el minoxidil. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es el metabolismo idóneo? Se le llama el metabolismo extensivo o normal. El metabolismo extensivo es que nosotros administramos el minoxidil, ya sea vía oral o tópico. Nosotros administramos el minoxidil, la enzima SULT 1 a 1 lo sulfata, es decir, agrega un grupo sulfato al minoxidil y sale sulfato de minoxidil. El sulfato de minoxidil es la molécula en realidad bioactiva. El minoxidil no, siempre es el sulfato de minoxidil. Entonces, para que el paciente tenga un efecto terapéutico deseado, tiene que convertirlo. El gen SULT 1 a 1 es una sulfotransferasa que es lo que se encarga, ¿no? De sulfatar este medicamento. Entonces, este es el caso del metabolismo extensivo. ¿Qué pasa con el metabolismo intermedio? Lo que pasa es que nosotros podemos estar administrando el minoxidil, sin embargo, la enzima tiene una capacidad, digamos, intermedia o, digamos, coloquialmente, más o menos puede metabolizar el minoxidil. Entonces, finalmente lo que vamos a obtener es que va a salir algunas moléculas de sulfato de minoxidil, pero también va a salir minoxidil tal cual. Entonces, este es un ejemplo de cómo un paciente podría tener a lo mejor, pues sí, un efecto terapéutico, pero puede ser más lento que el que nosotros quisiéramos. Y bien, como está saliendo minoxidil tal cual como nosotros lo estamos administrando, pues también puede llegar a tener efectos secundarios o adversos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el metabolismo pobre? En el caso del metabolismo pobre, lo que nosotros tenemos es que la enzima de plano no puede sulfatar, no tiene esa capacidad metabólica pues de bioactivar este minoxidil, ¿no? Entonces nosotros administramos minoxidil y sale minoxidil. Entonces jamás, por más meses o años que nosotros administremos minoxidil, jamás vamos a lograr que este paciente tenga una eficacia terapéutica deseada. Ahora, finasterida y dutasterida también dentro de el cuadro básico para tratamiento de la alopecia androgénica vemos estos inhibidores de la 5-alfa reductasa. Nosotros al inicio también vimos que la testosterona viaja a través del torrente sanguíneo, a través de la 5-alfa reductasa se convierte en DHT y se unía a los receptores de andrógenos. Pero ¿cómo podemos hacer que eh, bloqueemos ese paso a que ingrese el DHT al receptor de andrógenos? Bueno, pues haciendo que no se convierta la testosterona en DHT. ¿Cómo? A través de estos inhibidores de la 5-alfa reductasa. La finasterida bloquea 2 isoformas, la dutasterida bloquea 3 isoformas. Entonces, en el metabolismo extensivo, esto quiere decir que sí van a poder metabolizar tanto la finasterida como la dutasterida. Entonces, lo que nosotros obtenemos es que se bloquea completamente la DHT, entonces ya no hay DHT que ingrese a la célula de la papila dérmica y que se una al receptor de andrógenos. ¿Qué pasa con el metabolismo intermedio? Pues lo que ahorita platicábamos, más o menos tiene pues, el poder o la actividad de metabolizar estos activos. Entonces, pues, como es más o menos, va a dejar pasar algunos DHTs dentro de la célula de la papila dérmica. Entonces, aunque son menos, como quiera va a dejar pasar algunos. Entonces, vuelvo a lo mismo. A lo mejor sí va a haber un efecto terapéutico, pero puede ser más tardado o el efecto terapéutico, pues a lo mejor van a funcionar más o menos, ¿no? En algunos de los folículos. Ahora, ¿qué pasa con el metabolismo pobre o también no metabolizador, que también se le conoce? Lo que sucede es que, pues, igual, aunque nosotros administremos finasterida o dutasterida, jamás va a poder metabolizarlo. Entonces, no puede utilizarlos a su favor, digamos. Entonces, va a dejar pasar todo el DHT dentro de la célula y se va a unir al receptor de andrógenos, que es lo que veíamos al inicio. Entonces, si la célula está lleno del DHT, lleno de andrógenos, pues va a provocar la caída del folículo. Nosotros también lo que nos dimos cuenta es que la vitamina D3 en pacientes con alopecia androgénica es bastante relevante. De hecho, hay bastantes estudios de asociación que se han hecho donde
se cuantifica los niveles de vitamina D3 en pacientes con alopecia androgénica y en la media salen bajos. Entonces, bajo esta premisa, nosotros lo que buscamos es que cómo podemos detectar cómo un paciente está captando la vitamina D3, cómo lo está, pues sí, literalmente captando. Este no es como tal un metabolismo, es tal cual cómo la está captando o absorbiendo, digamos, la vitamina D3. Entonces, de eso se encarga el receptor de andrógenos. Entonces, cuando el receptor de andrógenos tiene una mutación, esto lo que hace es que la vitamina D3 no se pueda captar o unir correctamente al receptor de vitamina D3. Entonces, esto provoca que el paciente tenga niveles más bajos de vitamina D3 de los que debería de tener. Entonces, ahí lo que debemos de hacer es aumentar la suplementación de vitamina D3 para intentar lograr llegar a los niveles normales o idóneos para este paciente. Esto no nos exime de hacer análisis posteriores de cuantificación de vitamina D3, ¿no? Este simplemente es como el inicio del parteaguas y como lo comenté, vamos bajo la premisa de que la mayoría de los pacientes de alopecia androgénica tienen niveles bajos de vitamina D3. El metabolismo del selenio también, bueno, el selenio es un activo bastante importante en la alopecia, porque no solamente está relacionado al fortalecimiento del cabello, sino también está relacionado a la protección del daño oxidativo, a la pigmentación del cabello y, pues bueno, también está involucrado en la función tiroidea. Entonces, este es un transportador del selenio. Lo que hace es literalmente que deja entrar o salir el selenio de la célula del torrente sanguíneo y llevarlo hacia el folículo piloso para fortalecerlo, ¿no? Entonces, si este transportador no funciona de la manera idónea, jamás va a llegar el selenio digamos, a reforzar el folículo piloso, entonces también puede inducir su caída. El zinc es el mismo caso, también es un transportador, deja entrar y salir el selenio, perdón, el zinc del torrente sanguíneo a la célula y llevarlo al folículo. Finalmente, bueno, no finalmente, casi finalmente. La actividad antioxidante, tenemos el gen NRF2. Este gen yo lo veo como un gen comandante, ¿no? Este gen dirige a todos los otros genes antioxidantes. Si este no funciona de la manera correcta, no va a mandar la señalización de los otros genes antioxidantes de encenderse cuando hay un proceso de estrés oxidativo, ¿no? Entonces, si no funciona, como lo dije, no va a mandar esa señal y no se va a compensar ese estrés oxidativo. Entonces, por eso es importante tener esta cuantificación bueno, esta, no es cuantificación, análisis de este gen, de ver cómo está mutado o no mutado, y en dado caso de que tenga la mutación, pues bueno, a lo mejor es necesario suplementarlo con antioxidantes como glutatión, como L-cisteína, como vitamina C, para poder compensar pues sí, el pobre factor antioxidante que tiene genéticamente. Finalmente, ahora sí, en la parte genética tenemos la actividad inflamatoria. La interleucina 18 es una de las interleucinas más relacionadas tanto en la alopecia androgénica como en la alopecia areata. Entonces, nosotros la elegimos porque pues precisamente por esta amplia relación que se ha visto. Y bueno, aunque es una interleucina que no solamente está relacionada a la alopecia, pues bueno, también es importante ver cómo está esta interleucina expresada. eh, y pues bueno, en caso de que tenga una predisposición a tener una inflamación, pues nosotros clínicamente también podemos acompañar de ver realmente está teniendo una inflamación en este momento es el paciente en el cuero cabelludo que esté induciendo también esa caída de cabello. En el dado caso que sí, pues bueno, podemos ahora sí dar como tratamiento clobetasol. Nosotros como laboratorio no, vaya, recomendamos el clobetasol más o menos por un mes, es a criterio médico si deciden extender este tiempo. Estos genes, nosotros realizamos un estudio de genotipificación.
Lo que nosotros intentábamos buscar es que estos genes en realidad se encontraran en población mexicana. ¿Por qué? Porque nosotros estos genes los sacamos de literatura científica y esta literatura científica pues provenía de otros países, de otro tipo de poblaciones. Entonces, cuando hablamos de mutaciones o cuando hablamos de genética, la genética poblacional sí juega un papel crucial para cualquier condición o metabolismo, etcétera. Entonces, teníamos que asegurarnos de que estas mutaciones estuvieran en población mexicana y lo que hicimos fue en dos centros, uno en Monterrey con la doctora Nelly Espinosa, que es dermatóloga, y otro centro en Guadalajara con la doctora Daniela Guzmán Sánchez, que también es dermatóloga. Ellas nos ayudaron a llevar este protocolo a cabo de genotipificación con 120 pacientes. Lo que buscábamos es encontrar cómo estaba esa distribución de los genes. Afortunada y desafortunadamente encontramos estas mutaciones en esta población, entonces esto cobró relevancia para esta prueba, ¿no? Que en definitiva sí tiene pues esa relevancia para formar parte de esta prueba de tricogenética. Entonces, ahora nosotros nos encontramos, digamos, como que en la segunda fase del protocolo de tricogenética. El artículo que les mostré es como la primera fase, ¿no? Cómo estaba la genética distribuida en población mexicana. Ya que nos dimos cuenta de que sí está, ahora lo que nosotros hacemos en Omicron es medicina personalizada y de precisión. Entonces, nosotros lo que quisimos hacer en este siguiente estudio era brindar de esa medicina personalizada y precisa a cada paciente de este protocolo. Eh, entonces, nosotros hicimos tal cual el análisis genético y le empezamos a dar las dosis que ellos necesitaban, tanto de lociones como minoxidil, finasterida, dutasterida, como de algunos nutracéuticos. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos un resumen de los resultados? ¿Cómo nosotros entregamos estos resultados a los pacientes? Nosotros primero hacemos una escala de colores para que sea bastante fácil y didáctico tanto para el médico como para el paciente. Esto nos podemos dar cuenta que el factor genético es bastante importante, por ejemplo, para esta paciente que la vamos a llamar Alicia, ¿no? Entonces, el factor genético está jugando un papel bastante grande. El hormonal, un riesgo moderado, y el estilo de vida, en este caso, bueno, a lo mejor no tiene tanto riesgo, ¿no? ¿Cómo nosotros entregamos los resultados? Nosotros siempre mandamos un documento que es el reporte de resultados. Este reporte de resultados se le entrega tanto al médico como al paciente. Y también enviamos una sugerencia terapéutica. Esta únicamente se le entrega al médico, jamás al paciente, para que no haga mal uso de esta sugerencia terapéutica. Entonces, en este primer panel o en esta primera página, digamos, del reporte de resultado, vemos el resumen de los genes que estamos analizando. Vemos también este mismo semáforo de colores para facilidad tanto del médico como del paciente. Y bueno, ya ahora sí vemos los genotipos, que es lo que a nosotros nos sale del laboratorio. Pero lo importante es que también nosotros damos la interpretación. ¿Qué significa que esté en rojo o qué significa que sea GG? Entonces, a lo mejor esta es predisposición alta, es metabolismo pobre, no sé, captación intermedia de la vitamina D3, etcétera. Nosotros siempre damos esa interpretación. Y como sugerencia, colocamos ahora sí los activos y las dosis en las que puede metabolizar ese activo este paciente. Todo esto está basado en guías de farmacogenética que se utilizan internacionalmente para poder lograr esta cuantificación de las dosis ideales para cada paciente, ¿no? De acuerdo al metabolismo. Ahora, ¿cómo entregamos la parte hormonal? Igual que cualquier laboratorio clínico, nosotros colocamos el analito que se está detectando, en este caso estradiol, progesterona, testosterona, DHAS y las 4 tomas de cortisol. Colocamos el resultado y el rango o nivel de referencia. Este rango o nivel de referencia se puede modificar en el caso o más bien, se modifica dependiendo de la edad y del sexo del paciente. ¿Por qué? Porque los niveles varían de acuerdo a la edad y al sexo del paciente, ¿no? Entonces, seguimos con este mismo semáforo de colores. ¿Para qué? Para que sea muy fácil detectar cuáles están fuera de rango o dentro del rango del nivel de referencia.
Algo importante que nosotros revisamos en este factor es que hacemos un cuestionario de síntomas hormonales. Es decir, como lo comenté al inicio, cómo está a lo mejor su líbido, cómo está su fuerza muscular, cómo está, no sé, a lo mejor tiene incontinencia urinaria o... Vaya, hay muchos síntomas que nos pueden indicar un desbalance hormonal de diferentes hormonas. Entonces, también conocer estos síntomas nos dan una guía o una pauta para detectar que aunque a lo mejor en este caso nos pueda decir que la progesterona esté dentro de los niveles normales, pero si la paciente no está durmiendo bien o si la paciente, no sé, tiene dolores de cabeza recurrentes, a lo mejor hay una deficiencia de progesterona, ¿no? Entonces, o por ejemplo, si está teniendo una pérdida ¿cómo se llama? De volumen muscular, pues a lo mejor también está baja su testosterona. Entonces aquí nosotros hacemos mucho esa empate entre lo que nos dice el laboratorio clínico o el análisis clínico versus los síntomas que tiene el paciente. Siempre se compaginan para lograr que el paciente pueda mejorar sus síntomas. Aquí lo que estamos tratando de hacer es llevar a este paciente a un bienestar integral o a un bien, pues sí, llevar a un balance hormonal general, no solamente enfocarnos a lo mejor en la caída de cabello, que fue por lo que consultó. Obviamente, toda esta mejora de síntomas y el llevarlo a un balance hormonal generalizado, lo que va a hacer es que pues también evite esa pérdida de cabello, ¿no? Pero también la paciente va a la mejor a disminuir muchos de los síntomas que también la están molestando, ¿no? Y bueno, también en la parte de la sugerencia colocamos cuáles son las hormonas que nosotros analizamos y la opción terapéutica que nosotros daríamos. Nosotros manejamos terapia de reemplazo hormonal bioidéntica. Las manejamos a través de cremas, pueden ser tópicas, digamos, dérmicas o intravaginales. Y nosotros utilizamos un dispositivo que es como un tipo de rolón o desodorante, digamos, pero lo que hace es que es como un click. Entonces, 4 clics son 1 gramo de hormona, que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, de acuerdo a la cantidad de clics que nosotros recomendemos, es la cantidad que el paciente se debe de colocar de hormona. Algo bastante fácil para estos pacientes es que en dado caso de que, ok, iniciaron con una terapia de reemplazo hormonal. Imaginemos que está con testosterona. Si el paciente o la paciente inicia con bochornos, inicia con pérdida del sueño, etcétera, lo más fácil que podemos hacer es bajar la cantidad de clics. ¿Por qué? Para bajar, pues, la dosis que se le está administrando. Entonces, no es como el pellet o como cualquier otra cosa que es sumamente complicado poder regular. En el caso de las hormonas a través de esta vía, pues es sumamente fácil controlarlas e incluso ante cualquier situación, retirarlas. Si el paciente ya se está sintiendo muy mal o cualquier cosa, simplemente se suspende su uso y en 2, 3 días debería de volver a empezar a mejorar esos síntomas, ¿no? Y bueno, ¿cómo nosotros brindamos los resultados del factor del exposoma o el estilo de vida? Nosotros igual, volvemos a acompañar del semáforo de colores y lo que nosotros hacemos es simplemente para que el paciente se pueda concientizar de cuáles son los factores que más lo están haciendo que se caiga el cabello. En este caso, a lo mejor exposición a químicos y la activación física. Con exposición a químicos nos podemos referir a lo mejor a 1000 productos que se están poniendo en el cabello o no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero nosotros también hacemos un cuestionario de todo esos hábitos que tiene este paciente y basado en eso hacemos esta cuantificación que simplemente, como les digo, es para concientizar al paciente, es verlo más tangible de, ay, a lo mejor esto que estoy haciendo está propiciando que caiga más el cabello. Entonces, puede ser una ayuda para prevenirlo. Finalmente, ¿cómo nosotros entregamos la sugerencia terapéutica? Nosotros hacemos un resumen. Colocamos, por ejemplo, el shampoo que va a ser un coadyuvante en el tratamiento. Colocamos ahora sí la loción, por ejemplo, en este caso de sulfato de minoxidil, finasterida, eclipta, varios extractos antiinflamatorios. En el caso de las hormonas bioidénticas, colocamos cuáles son las que debe de usar.
Aquí, como les comentaba, dice aplicar 2 clics en la noche, aplicar 4 clics en la mañana, aplicar 4 clics en la mañana. Entonces nosotros siempre colocamos cuántos clics debe de utilizar el paciente. Esto es una guía. O sea, nosotros lo que proporcionamos es una sugerencia. No significa que estamos nosotros tratando al paciente. Ustedes obviamente tienen toda la libertad de decir, ¿sabes qué? No, yo quiero quitar esta hormona, yo quiero poner esta hormona, yo quiero cambiar la cantidad de clics. O sea, esto es simplemente una sugerencia. Ustedes tienen toda la libertad de poder cambiar cualquier parte de la sugerencia terapéutica. Finalmente, en la sección de cápsulas orales, nosotros colocamos todos los nutracéuticos que necesita el paciente, vitaminas, minerales, etcétera. Entonces, en este caso, puede ser citrato de zinc, levadura de selenio, algunos antioxidantes, vitamina D3, y también colocamos la posología, cuántas cápsulas se debe de tomar al día. Y esto en lo que deriva es en poder brindar al paciente de un tratamiento personalizado y preciso, con la loción, con el shampoo, con los nutracéuticos, con las hormonas que el paciente pueda llegar a necesitar. Ahora sí, me había adelantado un poco, pero el protocolo clínico que estamos haciendo actualmente con la doctora Nelly Espinosa y con la doctora Daniela Guzmán Sánchez, pues es brindarle a estos pacientes del tratamiento preciso. Lo estamos haciendo durante un año, ya vamos más o menos en el mes 11. Ahorita los avances que les vamos a mostrar es a los 6 meses, pero ya vamos más avanzados de estos pacientes, ¿no? Este es un ejemplo de un paciente. Obviamente quitamos el nombre, pero por ejemplo, aquí salió que tenía el riesgo alto. Nosotros le hicimos todo el panel genético para ver cómo estaban sus mutaciones de este paciente y, por ejemplo, podemos ver que, pues sí, tiene una predisposición alta, tiene una fase anágena normal, tiene un metabolismo pobre para el sulfato de minoxidil, bueno, más bien para el minoxidil, tampoco puede metabolizar la finasterida ni la dutasterida, etcétera, ¿no? O sea, aquí viene por código de colores todo lo que le salió a este paciente. Nosotros lo que le dimos a este paciente, como no podía metabolizar el minoxidil, se le dio sulfato de minoxidil, es decir, la molécula ya bioactiva. Se le dieron los nutracéuticos, por ejemplo, citrato de zinc, glutatión como antioxidante, levadura de selenio, vitamina C, vitamina D3, vitamina E. Se le dio clobetasol por un mes y el extracto bueno, la loción de extractos antiinflamatorios, pues se le dio a partir del segundo mes hasta terminar el protocolo. Es decir, que debe de durar, digamos, 11 meses con esta loción y un mes solamente al inicio con clobetasol. Este es el resultado del primer paciente a los 6 meses. Estas fotografías fueron tomadas por la doctora Nelly. Vaya, aquí claramente podemos ver una repoblación del cabello, pero también nosotros lo que hicimos es a través de un tricoscan, buscamos estas fotografías, digamos, micro, ¿no? Y aparte, ajá, dermatoscópicas, exactamente, gracias. Y aparte, estas fotografías son tomadas siempre en la misma posición. ¿Por qué? Porque utiliza un tatuaje virtual que lo que hace es que siempre busca el mismo punto para poder hacer el seguimiento de las fotografías. Si no encuentra el mismo punto, no se toma la fotografía. Entonces, aquí vemos incluso cómo aumentó, pues sí, también la cantidad de cabellos, pero no solo eso, sino el engrosamiento y la cantidad de cabellos por unidad folicular. En el paciente 2, otro ejemplo, también riesgo alto. Vemos aquí que tiene un metabolismo intermedio para el minoxidil. Sí puede metabolizar, bueno, más o menos la finasterida. Y pues bueno, aquí se le dio minoxidil 3%, que en realidad, si nosotros vemos las guías prácticas clínicas, en realidad no a muchos pacientes se les da el minoxidil 3%. Normalmente se les da el 5%. Y esto, la verdad es que también sentimos que es un avance muy grande porque ya no estamos dando dosis tan altas que a lo mejor el paciente ni siquiera necesita o que lo puede llevar a un efecto secundario adverso. Para este paciente, una dosis de 3% es más que suficiente para lograr el efecto terapéutico deseado. También se le acompañó con la Eclipta alba y la finasterida. Se le dio como nutracéuticos citrato de zinc, glutatión, levadura de selenio, vitamina C. Si se fijan, algunos nutracéuticos son parecidos, sin embargo, las dosis son diferentes. No siempre son estas dosis, ¿no?
La loción antiinflamatoria se le dio el extracto de antiinflamatorios, extractos herbales, pero a este paciente no se le dio de inicio clobetasol. Este es también otra fotografía, bueno, una de las fotografías del paciente, también en 6 meses de evolución, también donde en esta parte o en esta sección de la cabeza también tenía mucha pérdida de cabello y también empieza a haber una repoblación. Eh, ya una fotografía más dermatoscópica, lo que vemos es también un engrosamiento, incluso empieza a haber una repigmentación en este paciente y también más cabellos por unidad folicular. Todas estas imágenes se van a cuantificar con un laboratorio en Polonia que se mandan estas fotografías y ahora sí nos dicen pues cómo es la estadística de cuántos cabellos eran iniciales, cuántos crecieron, cómo fue el engrosamiento, cuántos cabellos nuevos o folículos nuevos pudieron crecer, etcétera, ¿no? Y bueno, este paciente, la verdad, se tomó fotografías él solo como seguimiento y nos las mandó, nos las hizo llegar porque él se sentía bastante contento porque era un paciente multitratado. Era un paciente que ya venía de varias veces dosis de minoxidil, de finasterida, de dutasterida, y no había logrado un efecto terapéutico. Entonces, también este paciente en 6 meses logró ver un avance bastante bueno para él. Y pues bueno, se decidió ir tomando estas fotografías como seguimiento. Ahorita ya vamos, digamos, en el mes 11, ya tenemos muchos más avances que esperamos también poder hacer un artículo científico y poder publicarlos pronto. Ahora, estos son los kits comerciales que nosotros manejamos, el kit tricogenética integral, que lo que abarca son los tres factores: el factor de todo el panel genético, el factor hormonal y el estilo de vida. Este kit incluye el primer tratamiento gratuito para el paciente, ya viene con todos los nutracéuticos, con las lociones, con todas las hormonas que el paciente pueda necesitar y todo siempre a discreción del médico, ¿no? O sea, siempre bajo la directriz que el médico tome la decisión, ¿no? En el caso del individual, es una prueba únicamente genética, pero de todo el panel genético. Aquí no incluye ni lo hormonal ni el estilo de vida. Finalmente, el Minotest es la prueba más sencilla que nosotros tenemos, que es únicamente el metabolismo del minoxidil. El paciente puede o no metabolizarlo y a lo mejor si lo metaboliza intermedio, pues bueno, a lo mejor es bajar la dosis, ¿no? El proceso comercial, la verdad es que actualmente ya es muy sencillo. Simplemente a través de Omicron Shop, que es nuestra plataforma de Omicron para poder hacer los pedidos de los tratamientos, ahí puede encontrar los kits de tricogenética, lo solicita y siempre está la opción de poderlo enviar ya sea a ustedes en su consultorio o enviárselo directamente al paciente. Entonces, una vez que ya el paciente tiene el kit, se puede tomar las muestras de saliva, todas son muestras de saliva, tanto la genética como la hormonal, y las envía a través de DHL, va a un DHL, entrega este código único que es a nivel nacional y lo mandan a nuestras instalaciones. Una vez que llega estas muestras a nuestras instalaciones, nosotros empezamos a analizarlas y ahora sí emitimos el reporte de resultados y la sugerencia terapéutica. Estas siempre se suben a la plataforma que nosotros tenemos de Omigenomics, donde tiene un acceso el médico y otro acceso el paciente, y además lo reciben a través del correo electrónico. Ustedes pueden revisar la sugerencia terapéutica en dado caso de que quieran hacer el pedido, ya lo meten en Omicron Shop y también se le hace el envío de las fórmulas magistrales, ¿no? De todo el tratamiento personalizado y preciso. Aquí viene un recordatorio de cómo hacer, digamos, este pedido a través de Micronshop. En el caso de los kits tricogenética integral, que les comentaba que viene el tratamiento incluido, se le anexa un código de descuento para el paciente, para el médico, perdón, para que lo pueda ingresar en Omicron Shop y digamos, salga gratuito el tratamiento. Finalmente, la utilidad e indicaciones de tricogenética. Bueno, la verdad es que este kit lo que buscamos es que sea una herramienta para ustedes. Algo que creo que nos gusta recalcar es que esta no es una herramienta diagnóstica. Esta es una herramienta para ustedes para poder dar el tratamiento más preciso. Nosotros no les vamos a decir, tu paciente tiene
alopecia androgénica o no, porque eso es algo que ustedes pueden ver clínicamente. Lo que nosotros aportamos con esta prueba es el metabolismo, qué medicamentos y en qué dosis se le debe dar al paciente. Y esto puede ser a lo mejor, pensarán, oye, a lo mejor no para todos los pacientes, pero pacientes para multitratados, para pacientes complicados o que ya vienen cansados de que ya han sido tratados y, oye, no me está funcionando, o que vemos claramente que tiene un desbalance hormonal por cuestiones físicas como obesidad, o puede ser hirsutismo. Muchas cosas nos pueden indicar un desbalance hormonal físicamente, ¿no? Entonces, esto nos puede orientar para hacer esta prueba, ¿no? U ofrecer esta prueba a estos pacientes. Entonces, bueno, esto es lo que es tricogenética.